A continuación vamos a explicar el tema 15. Vamos a hacer los vídeos explicativos de este tema que trata sobre genética molecular y alteraciones del ADN. La genética molecular es una rama de la genética que estudia específicamente los procesos que ponen en marcha la información que guarda el ADN, la información genética, esa que básicamente es cómo construir las proteínas. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que ver es que como portador de la información genética, el ADN, esa molécula, pues fue descubierta de una manera bastante tardía, porque es una molécula bastante compleja y bueno, hubo bastantes investigaciones a lo largo del siglo XX. Antes de que se conociera el ADN, sí que se sabía o se intuía que la molécula que llevase esa información tan importante tenía que ser muy estable, porque lleva pues una carga, lleva una responsabilidad muy grande. Si es una molécula inestable, la información genética se puede perder. Así que tendría que ser estable, debería ser capaz de replicarse para poder transmitirse a las células hijas, porque todas las células hijas, los descendientes, pues necesitan esa información genética para poder vivir. Y además debería ser capaz esa molécula de poder sufrir cambios que permitieran la variedad de seres vivos. Es decir, si cambia esa molécula, si cambia la información, los seres vivos no son todos iguales. Y como vemos que la biodiversidad, la variedad que hay de seres vivos en este planeta es enorme, pues de alguna manera esa molécula que fuera responsable de llevar esa información debería poder ser capaz de cambiar también. Aunque fuera estable, es una pequeña paradoja, ¿vale? Una molécula estable, pero a la vez tendría que poder sufrir cambios de cada cierto tiempo. Y al principio se pensó que eran las proteínas las que llevaban esa información genética, porque son moléculas muy abundantes en los seres vivos, las más abundantes, y además son muy variadas. Entonces, pues cumplen condiciones, bueno, puede llevar a pensar que las proteínas son las que portan la información genética, porque al ser tan variadas son distintas en los seres vivos, y de hecho los seres vivos tienen distinta información genética. Bueno, eso podría cuadrar. Al perfeccionarse el microscopio se analizaron los cromosomas, ¿vale? Cuando se descubrió, bueno, cuando el microscopio ya alcanzó cierto grado de perfeccionamiento, que se podían ver cosas cada vez más pequeñitas, se vio el núcleo eucariota. Se sabía que el núcleo de las células eucariotas era importante porque si se extraía las células morían. Entonces empezó a investigar el contenido de ese núcleo. Se descubrieron los cromosomas cuando la célula se estaba dividiendo y al estudiarse se vio que estaban formados por ADN y por proteínas. Es decir, en alguna de esas dos moléculas debería estar la información genética, porque la célula sin el núcleo, sin esos cromosomas, sin ese material, la célula no vivía. Entonces los siguientes experimentos consistieron en vamos a ver cuál de las dos es la que lleva la información, si ADN o proteínas. Y el primero fue el experimento de Griffith en 1928, que estaba estudiando la bacteria de la neumonía, Streptococcus pneumoniae. Trabajaba con dos cepas bacterianas, como con dos tipos de familias, ¿vale? La cepa R y la cepa S. R rugosa, porque sí, viene de ahí, no tienen cápsula esas bacterias, entonces su superficie es mate, no brillan, ¿vale? Se aprecia a simple vista que son diferentes. Y al no tener cápsula bacteriana, pues no causaban la enfermedad, no hacían nada, ¿vale? La cepa S significa smooth, en inglés, quiere decir suave, porque eran como más brillantes que estas, las colonias de las bacterias. Tienen cápsula y entonces están mejor protegidas, ¿vale? Frente a la desecación, por ejemplo, la cápsula es una gran reserva de agua para las bacterias y por tanto producían la enfermedad, virulentas, ¿vale? Lo que más le llamó la atención a Griffith fue, bueno, hizo esta serie de experimentos. Estos son normales, es decir, inyectaba la cepa S virulenta al ratón, el ratón se moría de neumonía, eso es normal.
Si le inyectaba la cepa R, que era la que no producía nada, enfermedad, pues el ratón vivía, es lo esperado. Si cogía la cepa virulenta y la mataba utilizando calor, e inyectaba esas bacterias virulentas pero muertas, al ratón no le pasaba nada, ¿vale? Normal, porque aunque estas bacterias son malas, son virulentas, están muertas, entonces no causan la enfermedad. Pero lo que le llamó mucho la atención a Griffith fue el último experimento. Es decir, en el último experimento cogió a las bacterias que no hacían nada, cogió las bacterias malas, pero las mató por calor y mezcló ambos tipos de bacterias, ¿vale? Mezcla de la cepa R viva y la cepa muerta, o sea, la cepa virulenta, pero muerta por calor. Y cuando inyectó esa mezcla de bacterias malas muertas y las vivas que no hacían nada, el ratón moría, contraía la neumonía y moría. ¿Cómo es posible? Además, cuando se sacaba muestras de este ratón muerto, encontraba bacterias de la cepa S vivas. O sea, bacterias malas vivas. ¿Cómo era posible? ¿Vale? Evidentemente, la enfermedad la producen estas bacterias malas, pero vivas, no muertas. ¿De acuerdo? Si están muertas, no resucitan. La única explicación biológica posible es que las que están vivas aquí, que son las buenas, que no hacían nada, pues ahora ya no lo son, se han convertido en malas y causan la enfermedad. Entonces Griffith dedujo que tenía que haber algo que llamó factor transformante, no sabía lo que era, ¿vale? Tenía que haber algo por aquí, factor transformante, que pasaba de las bacterias malas a las buenas, ¿vale? De las S a las R, convirtiendo a las bacterias inofensivas en bacterias patógenas, en bacterias que causaban la neumonía. Lo que no tenía ni idea era cuál era ese factor transformante. Él sabía que tenía que ser algún componente de la bacteria S, ¿vale? Entonces, pues les dijo a sus colaboradores, Avery, MacLeod y McCarthy, bueno, pues ahora os toca a vosotros, tenéis que encontrarme cuál es ese factor transformante, ¿vale? Y lo que hicieron fue este experimento, es decir, cogieron a la cepa S, la mala, muerta, filtraron, porque claro, ahí hay un mogollón de moléculas, pues hay proteínas de estas bacterias, hay ADN, hay glúcidos, hay lípidos, hay de todo, ¿vale? Entonces, filtraron esa cepa y a ese filtrado, un filtrado es una suspensión donde en el líquido hay un montón de las moléculas de esas bacterias, ¿vale? Entonces, sacaron varios tubos de ensayo, aquí solo he puesto 3, pero en el experimento usaron más, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, en cada tubo de ensayo pusieron parte del filtrado y luego añadieron enzimas específicas que destruían cada tipo de molécula en particular, ¿vale? Por ejemplo, a este tubo añadieron ARNasa que destruye el ARN y después de someter a ese proceso, se supone que en el tubo ya no queda ARN viable, ¿vale? Ya lo destruyen. Y entonces con ese filtrado lo metieron para que la cepa R pues creciera en ese filtrado y dijeron, bueno, pues vamos a ver si estas bacterias creciendo en ese filtrado se convierten en malas, pero no se convertían en malas, ¿vale? O sea, perdón, sí que se convertían, ¿vale? Es decir, el ARN no era el factor transformante porque te lo habías cargado aquí, entonces estas bacterias sigue habiendo ahí el factor transformante que no sabemos lo que es, que las convierte en malas, ¿veis? La transformación, ¿de acuerdo? Entonces, el ARN queda descartado como factor transformante. Bueno, pues vamos a probar a destruir otras moléculas de las bacterias estas. Vamos a intentarlo con las proteínas, ¿no? Decíamos que las proteínas eran candidatas a ser las que portasen la información genética. Bueno, pues vamos a ver. Entonces cogían el filtrado e introducían proteasas, que son las enzimas que destruyen proteínas, rompen los enlaces peptídicos, ¿de acuerdo? Y la proteína queda reducida a un montón de aminoácidos, pierde su función, pierde todo, ¿vale? Bueno, pues después de someter el filtrado a las proteasas, cogían las cepas, la bacteria que no hacía nada, la inocua, creciendo en ese filtrado y resulta que también se transformaba en mala, con lo cual
la proteína no podía ser el factor transformante, porque te la has cargado, ya no hay proteínas aquí, y sin embargo la transformación de las cepas inofensivas en virulentas ocurre igual. O sea que quedan descartadas las proteínas. Y siguiente experimento, esta vez al filtrado le añadieron la enzima que destruye el ADN, ¿vale? Que rompe los enlaces fosfodiéster, la ADNasa, ¿vale? Bueno, pues después de cargarse todo el ADN que podía haber en esa muestra de bacterias malas, las bacterias buenas crecen en ese filtrado y aquí sí que no se transforman, ¿vale? Las bacterias inocuas siguen siendo inocuas, con lo cual, ¿vale? Dedujeron que tenía que ser el ADN el factor transformante. Este fue el primer experimento que empezó a afirmar que el ADN era el portador de la información genética. Bien, voy a explicar ahora el experimento de Hershey y Chase, que es el que dio el respaldo definitivo, ¿vale? Bueno, pues además es un experimento muy imaginativo y muy chulo, ¿vale? Prepararon 2 cultivos de virus que infectan bacterias. Los virus que infectan bacterias se llaman bacteriófagos y todos los virus tienen material genético y luego una caja proteica que lo rodea, que es la cápside de los virus. Los bacteriófagos tienen una cápside compleja. Tienen una cápside icosaédrica que rodea al ADN, que lo encierra, y luego tienen como un cuello y un montón de ganchos proteicos. Todo esto son proteínas. La cápside son todas proteínas. Y ese cuello y los ganchos le ayudan a fijarse a la bacteria, que es a la que va a infectar, ¿vale? Bueno, pues prepararon 2 cultivos de fagos o bacteriófagos. En un cultivo marcaron el ADN de los virus con fósforo 32, un isótopo radiactivo que emite radiación, es decir, el fósforo del grupo fosfato de este ADN pues es fósforo 32, emite destellitos, y en el otro cultivo lo que marcaron fueron las proteínas, no el ADN del virus, ¿vale? Marcaron las proteínas con un átomo que está siempre presente en las proteínas y que no está presente en el ADN, que es el azufre, ¿vale? Para marcar una molécula y que emita destellos, hay que asegurarse de que el átomo que marcas solo lo va a tener esa molécula y no la otra, porque si no, no las distinguirías, ¿de acuerdo? Esto es importante. Es decir, si en vez de decir, voy a marcar en vez de en el ADN el fósforo, voy a marcar el nitrógeno, que también se puede hacer con nitrógeno 15, ¿vale? Un nitrógeno más, bueno. Pero ¿qué pasa? Que marcarías el ADN tiene nitrógeno, pues que las proteínas también, con lo cual no distinguirías nada, ¿vale? Entonces se aseguraron de elegir 2 elementos, uno que solo lo tiene el ADN y otro que solo lo tiene las proteínas, ¿vale? Y son radiactivos, esos elementos emiten radiación, se puede ver. Y después introdujeron esos virus en cultivos bacterianos de una bacteria que se llama Escherichia coli, que la vamos a ver muy a menudo porque se hicieron muchísimas investigaciones con esta bacteria. Vive en nuestro intestino, ¿vale? Forma parte de nuestra flora. Bueno, los que llevaban el ADN marcado, aquí veis, estos virus, introducían el marcaje en la bacteria, es decir, el virus lo que inyecta es lo que lleva dentro de la cápside y además es que se ve, primero brillaba la cabecita del virus y después brillaba el interior de las bacterias, ¿vale? Con lo cual aparecía la radiación dentro de la bacteria, ¿de acuerdo? Sin embargo, los que llevaban la cápside marcada con el azufre 35 no introducían radiactividad en la bacteria. Es decir, dentro de la bacteria pues no había radiación, estaba solamente los virus fuera, ¿vale? Y por tanto, la molécula que entra en la bacteria para producir más virus es el ADN quien lleva la información. Aquí sí que no quedó lugar a dudas, ¿vale? Y posteriormente la investigación sobre el ADN acaparó una enorme parte del trabajo científico en biología hasta que en 1953 Watson, Crick, Franklin, Wilkins y toda una serie de colaboradores descubrieron la doble hélice, esa estructura tan compleja que tiene el ADN y recibieron un premio Nobel por ello,
todos excepto Rosalind Franklin, que sabéis que era la cristalógrafa que sacó la foto, la famosa fotografía 51, que Wilkins la cogió sin permiso, se la enseñó a Watson y a Crick, y bueno, esas cositas que pasaban en ciencia con las mujeres tiempo atrás, que bueno, en el año 53 era duro ser mujer científica. Venga, en el siguiente vídeo veremos la replicación del ADN.